chapter 1. Capítulo 1. So the images that I'll use in this section Así que las imágenes que voy a usar en esta sección display Jesus as king. muestran a Jesús como rey. And that's very important to the first chapter of Hebrews. Y eso es muy importante para el primer capítulo de Hebreos. In fact, De hecho, when Jewish people heard the phrase Son of God, cuando los judíos escuchaban la frase Hijo de Dios, they would have thought king. hubieran pensado rey. When I hear Son of God, Cuando yo escucho Hijo de Dios, I think God. pienso Dios. But in the Old Testament, Pero en el Antiguo Testamento, the only person that's ever called God's son la única persona que jamás se le llama Hijo de Dios is the king, es el rey, David and his descendants. David y sus descendientes. And when Israel used that phrase Y cuando Israel usó esa frase for the king, para el rey, they did not think their king was divine. no pensaban que su rey fuera divino. It was a phrase of honor. Era una frase de honor. The king is like the Son of God, El rey es como el Hijo de Dios. and that just meant that he was close to God, Y eso significaba solamente que estaba cercano a Dios. that he represented all of the people before God. Que él representaba a todo el pueblo delante de Dios. But when early Christians Pero cuando los primeros cristianos used this phrase about Jesus, usaban esta frase acerca de Jesús, when they called him Son of God, cuando le llamaban Hijo de Dios, they meant he is king querían decir que él era el rey and he really is y realmente es the Son of God. el Hijo de Dios. That phrase changed meaning. Esa frase cambió significado, It expanded se expandió in the New Testament. en el Nuevo Testamento. And we see that clearly Y vemos eso claramente in Hebrews 1. en Hebreos 1. I first want to focus on God's speech. Hoy quiero primero enfocarme en el discurso de Dios. This is how the letter gets started Así es como empieza la carta, in many and various ways. en muchas y varias maneras. Long ago, Hace mucho tiempo, God spoke. Dios habló. Remember, I said a moment ago Recuerden que hace un momento dije that the first 4 verses of Hebrews que los primeros 4 versos de Hebreos are one long sentence. son una oración largota. And the foundation of that sentence, Y el fundamento de esa oración, the basic subject and the basic verb, el tema básico y el verbo básico are this: son estos. God spoke. Dios habló. That might be a decent way of summarizing Hebrews. Eso podría ser una manera decente de resumir Hebreos. God is not distant and removed. Dios no está lejos y alejado. God has always communicated Dios siempre se ha comunicado with the people of God. con el pueblo de Dios. But that consistency of communication Pero esa consistencia de comunicación has some distinctives. tiene algunos distintivos. There are some contrasts. Hay contrastes. And here are the comparisons. Y aquí las comparaciones. In the past, En el pasado, God spoke in lots of different ways. Dios habló de muchas maneras diferentes. Sometimes through angels, En ocasiones a través de ángeles, sometimes through prophets, en ocasiones a través de profetas, sometimes through nature, algunas veces a través de la naturaleza, sometimes on writing on the tablets. a veces en la escritura sobre las tablas. But in the time of this author, Pero en el tiempo de este autor, God has spoken in a singular way. Dios habló de una manera singular. All of God's speech has been funneled Todo el discurso de Dios ha sido resumido, enviado, pasado, into God's speech through Jesus. acerca del discurso de Dios a través de Jesús. And we know from reading Acts Y sabemos cuando leemos Hechos that God will continue to speak through visions que Dios va a continuar hablando acerca de las visiones and prophets y profetas and angels. y ángeles. But the author of Hebrews says that is all son speech. Pero el autor de Hebreos que dice que todo esto es discurso de hijo. It's all focused on Jesus. Todo fue enfocado en Jesús. God spoke in the past Dios through their habló en el pasado a ancestors. través de sus ancestros. Now the author says God is speaking to us. Ahora Dios dice que está hablando a través de nosotros.
And that's what we saw in how he quotes the Old Testament. Y eso es lo que vimos y es como cita el Antiguo Testamento. God is speaking to you, listen. Dios está hablando a ti, escucha. And whereas God spoke through the prophets in the past, Y mientras que Dios habló a través de los profetas en el pasado, now God is speaking through his own son. ahora Dios está hablando a través de su propio Hijo. So you see both consistency, Así que ves tanto consistencia, God has always been speaking, Dios siempre ha estado hablando, but not until this time pero no hasta este tiempo have we heard God directly hemos escuchado a Dios directamente in the person of the Son. en la persona del Hijo. Once he says the word son, Una vez que Él dice la palabra Hijo, then the rest of chapter 1 entonces el resto del capítulo 1 are a series of descriptions of the Son. son una serie de descripciones del Hijo. And keep in mind Y mantén en mente that this community had already believed in Jesus. que esta comunidad ya creía en Jesús. They knew who he was. Sabían quién era, They believed in what he'd done. creían en lo que había hecho. But this author is a good teacher. Pero este autor es un buen maestro. Just like we're doing today, Así como estamos haciéndolo hoy, he said, I'm glad you believe in o Jesus. sea, estoy contento que crean en Jesús. Let's go deeper. Vayamos más profundo. And here's how he does it. Y aquí es como lo hace. He begins in verses 2 through 4 Empieza en los versos 2 al 4 with 7 descriptions of the Son. con 7 descripciones del Hijo. You'll notice Ustedes notarán that there are many sevens que hay in muchos Hebrews. 7 en hebreos. As a Jewish person, Como persona judía, he paid attention to numbers. él le puso atención a los números. Think in the Old Testament where you see 7, Piensa en el Antiguo Testamento cuando ves el 7, like the days of creation. como los días de la creación. The number 7 for Jewish people El número 7 para los judíos meant completion, significaba completo, fullness. con totalidad. So by choosing 7 phrases, Así que al escoger 7 frases, he's saying to them, él les está diciendo, I'm going to tell you a full story les voy a contar una historia completa of the Son. del Hijo. I once attended a lecture Una vez fui a una plática where the speaker donde el que estaba dando la plática spent 2 hours pasó 2 horas just talking about these 7 things. hablando acerca de estas 7 cosas. There's a lot of richness here. Hay mucha riqueza aquí. I'll give us just a little bit. Yo le voy a dar un poquito. You'll notice some of the movements through these 7. Vas a notar muchos movimientos a través de estos 7. And here's a division I'd like for us to pay attention to. Y aquí una división por la que me gustaría que pusiéramos atención. Several of these phrases affirm Varias de estas frases afirman that the Son of God is eternal. que el Hijo de Dios es eterno. Remember that issue I talked about earlier with Arius? ¿Recuerdan ese asunto que hablé anteriormente con Arrio? That man in the 300s Que los hombres en los años 300 that thought Jesus was important, pensaban que Jesús era importante, but a creature. pero una criatura. That there was a time when he didn't exist. Que había un tiempo cuando no existía, But Hebrews says something different. pero Hebreos dice algo distinto. Take a look at number 3. Vean el número 3. Hebrews says that Hebreos dice the Son of God is the radiance of God's glory. que el Hijo de Dios es la radiación, irradia la gloria de Dios. Early interpreters of Hebrews said, imagine the sun, Los intérpretes antiguos de Hebreos decían, imagínate el sol, S-U-N, el sol, that the rays of the sun shine out from it. que los rayos del sol brillan desde él. That is a picture of God the Father Esa es una imagen de Dios el Padre and God the Son. y Dios el Hijo. God the Father is eternal light, Dios el Padre es luz eterna and God the Son are the eternal rays of that light. y el Dios el Hijo es los rayos eternos de esa luz. The author says also that the Son is the impress, the stamp of God's very being. El autor también dice que el Hijo es la impresión del mismo ser de Dios. Have you ever used a stamp on a letter? ¿Has usado alguna vez un sello en una carta? You have a picture on the stamp, ¿Tienes una imagen en el sello?
You dip it in ink, lo pones en tinta, put it on paper, lo pones sobre el papel and it's the exact same image. y es la exacta imagen. That is what the author is saying of the Son. Eso es lo que el autor está diciendo acerca del Hijo. When you see him, Cuando lo ves a él, you see God. ves a Dios. They are the same. Son lo mismo. Number 2, Número 2. the author says that through the Son, El autor dice que a través del Hijo, God made all of time. Dios hizo todo el tiempo. That tells the listeners Eso le dice a los que escuchas that the Son has existed que el Hijo ha existido before there was even time. antes de que hubiera tiempo. The Son is eternal. El Hijo es eterno. The first thing the author says, La primera cosa que dice el autor, that the Father has appointed the Son que el Padre ha puesto al Hijo as the one who will inherit como aquel que heredará all things. todas las cosas. That gives you a preview Esto te da una vista previa that not only has the Son existed forever in the past, que no solamente el Hijo ha existido por siempre en el pasado, but that the Son will exist forever in the future. sino que el Hijo existirá por siempre en el futuro. Everything will be his inheritance. Todo será su herencia. Number 6, Número 6. the Son sat down at the right hand of God. El Hijo se sentó a la diestra de Dios. Now, we might think that sitting down seems a little mundane or boring. Podríamos pensar que sentarse es un poquito mundano o aburrido. Let me go back to the complexity of this sentence. Permítanme volver a la complejidad de esta oración. So it's a very long sentence from Había- verse 1 to 4. Una oración muy larga, anunciado muy largo, del verso 1 al 4. The foundation is God speaks, El fundamento es Dios habla, and then the author introduces the Son y luego el autor presenta al Hijo and says all these things about the Son. y dice todas estas cosas acerca del Hijo. But the grammatical foundation of what he says about the Son, Pero el fundamento gramatical de lo que dice acerca del Hijo, the grammar is different with this phrase than any other, la gramática es diferente en esta frase que cualquier otra frase. is the phrase, he sat down. Es la frase se sentó. So you could summarize this long sentence by saying, Así que puedes resumir toda esta oración larga diciendo, God speaks, Dios habla, the Son sat down. el Hijo se sentó. Now, the Son sat down sounds a little boring. Así, el Hijo se sentó suena medio aburrido. But when someone is speaking about a king Pero cuando alguien está hablando acerca de un rey, and they say a king has taken his seat, y cuando dicen que el rey ha tomado su asiento, that communicates that the work of the king is done. eso comunica que la obra del rey está terminada. His realm is at peace. Su ámbito está en paz. There's nothing left to conquer. No hay nada más que conquistar. He will reign secure forever. Él reinará seguro por siempre. So for the original hearers, Aunque para el que escucha original, when he says the Son sits down at God's right hand, cuando dice que el Hijo se sienta a la diestra de Dios, that says to them, eso les dice, he will reign for all time. Él va a reinar por todo el tiempo. And finally, number 7, Y finalmente, número 7. and we'll say a bit more about this in a moment, Y vamos a hablar un poquito más de esto en un momento. but the author affirms that he's even better than the angels. Pero el autor afirma que es aún mejor que los ángeles. The angels are so important. Los ángeles son tan importantes, They serve around God's throne, sirven alrededor del trono de Dios, but the angels are not eternal. pero los ángeles no son eternos. God created them. Dios los creó. When the author says the Son is better than the angels, Cuando el autor dice el Hijo es mejor que los ángeles, superior que los ángeles, that indicates that the Son must be eternal. eso indica que el Hijo tiene que ser eterno. My point is this. Mi punto es este. When the first hearers heard this description, Cuando los primeros que escucharon esto, oían esta descripción, they would see all of these elements about the Son veían todos estos elementos acerca del Hijo and conclude y concluían, he must be God. debe ser Dios. He has existed forever. Ha existido por siempre. He will reign forever. Reinará por siempre. They agreed that Jesus was the Son of God, Ellos estaban de acuerdo que Jesús era el Hijo de Dios, but now they saw it in this complex and beautiful way. pero ahora lo veían en esta manera compleja y hermosa.
But that's not all the author says about the Son Pero no es todo lo que el autor dice acerca del Hijo in this first sentence. en esta primera oración. There are also statements that locate him within time. También hay declaraciones que lo localizan o lo sitúan dentro del tiempo. In the fifth statement, En la quinta declaración, the author says, after he made purification for sins. el autor dice, después de que hizo purificación por los pecados. That is an act, Ese es un hecho, a moment. un momento. And for the first listeners, Y para los primeros escuchas, they would hear that language about purification oían este lenguaje de purificación and think about the priests and the temple in Israel. y pensaban acerca del sacerdote en el templo en Israel. They would hear Escuchaban Jesus did something with a que sacrifice. Jesús hizo algo con el sacrificio. And then in number 6, Y luego en el número 6, yes, to sit at God's right hand si sentarse a la diestra de Dios, means that he will reign forever, significa que va a reinar por siempre, but there was an act of taking his seat. pero hubo un hecho de tomar su asiento, su lugar. That too must have happened in time. Eso también debe haber sucedido en el tiempo. And notice number 7. Y fíjense el número 7. Yes, he's better than the angels. Sí, es mejor que los ángeles. That indicates that he's eternal. Eso significa que Él es eterno. But look at the first word. Pero miren la primera palabra. There was a time in which he became better than the angels. Hubo un tiempo en el cual Él se hizo mejor que los ángeles. That must have happened in time as well. Eso debe haber sucedido en el tiempo también. This might be normal for us to think about. Esto podría ser normal que nosotros pensamos en ello. Jesus is God. Jesús es Dios. Jesus became human, Jesús se hizo humano. entered time, Entró al tiempo. and did specific things. Hizo cosas específicas. But I want us to capture, Pero quiero que to capturemos, recognize que reconozcamos that this would have blown the minds of these first hearers. que esto le hubiera volado la cabeza de estas primeras escuchas. God, who is above time, Dios que está por encima del tiempo has entered into time for us. ha entrado al tiempo por nosotros. Jesus is both eternal God Jesús es tanto Dios eterno and became a human and did things on our behalf. como se convirtió en humano y hizo cosas para nosotros. Let's keep moving because I can confirm this outside of time and inside time idea. Sigamos moviéndonos para poder confirmar esta idea de dentro del tiempo y fuera del tiempo With the next section of chapter 1. con la próxima sección del capítulo 1. Here's another image that reminds us of Jesus as king, He aquí otra imagen que nos recuerda a Jesús como rey, with his crown, con su corona, but also with his cross, pero también con su cruz, that he becomes king through suffering. que se convierte en el rey a través del sufrimiento. So Hebrews chapter 1 begins with this long sentence. Así que Hebreos capítulo 1 empieza con esta larga oración. God speaks, Dios habla and then 7 things about the Son. y 7 cosas acerca del Hijo. The second part of the chapter La segunda parte del capítulo has a series of quotations tiene una serie de citas from the Old Testament. del Antiguo Testamento. And guess how many of them there are? Y piensa, o sea, adivina cuántas hay. 7. 7. Now, I've divided them into 2 categories. Las dividí en 2 categorías. Some of them speak about the Messiah, Algunas de ellas hablan acerca del Mesías. as in, if you were to go to these passages in the Old Testament, Así como si fueras a ir a estos pasajes del Antiguo Testamento, you would be reading about the King of Israel. estarías leyendo acerca del rey de Israel. Let's pause for just a moment and make sure we all understand Pausemos un momento y asegurémonos que entendamos todos the idea of the Messiah. la idea del Mesías. It's a term we might hear, Es un término que podríamos escuchar, but maybe we don't all remember its history. pero quizá no todos recordamos su historia. Messiah basically means anointed one. Mesías básicamente significa ungido. When Israel would get a new king, Cuando Israel tenía un nuevo rey, part of that installation service parte de ese servicio de instalación would be to place oil upon his head, era echar aceite sobre su cabeza, to anoint him as king. ungirle como rey. So the word for anointing Así que la palabra para unción is Messiah, es Mesías
And that conveyed for them the king. Y eso les representaba a ellos el rey. Jesus is the one they've been waiting for. Jesús es el que han estado esperando. Because God made a promise to David. Porque Dios hizo una promesa a David. Remember, David was the king most excellent in Israel. Recuerden que David fue el rey más excelente en Israel. And God said to David, your descendant Y Dios le dijo a David, tu descendencia will always be on the throne of Israel. siempre estará sobre el trono de Israel. But did that happen? ¿Pero sucedió eso? No. No. Israel was unfaithful. Israel fue infiel. And so God had to discipline the people. Así que Dios tuvo que disciplinar al pueblo And they did not always have their own king. y no siempre tuvieron su propio rey. In fact, in the first century, De hecho, en el primer siglo, when God sends Jesus to the world, cuando Dios envía a Jesús al mundo, Israel does not have their own king. Israel no tiene su propio rey. They are ruled by the Romans. Son regidos, son dominados por los romanos. And many Jews of his time Y muchos judíos de su tiempo knew that God had made this promise to David, sabían que Dios había hecho esta promesa a David and they were looking for y a estaban king buscando un rey from Israel de Israel that would reign over Israel, que iba a reinar sobre Israel, that would give them freedom. que les iba a dar libertad. This is why many people thought Esto es por lo que mucha gente pensó that Jesus would be a political king, que Jesús iba a ser un rey político, that he would set up his kingdom on earth. que iba a establecer su reino sobre la tierra. That's not a crazy idea No es una idea loca, because God had made that promise to David. porque Dios había hecho esa promesa a David. So, one of the hard jobs of early Christians Así que uno de los trabajos difíciles, duros de los cristianos primitivos primeros, is to communicate, yes, Jesus is that king, es comunicar, sí, Jesús es ese rey, but his kingdom is bigger than just this world. pero su reino es más grande que solo este mundo. He's not just going to reign over Israel, No solamente va a reinar sobre Israel, he's going to reign over all creation. va a reinar sobre toda la creación. And that reign is not going to happen right now. Y ese reino no va a pasar ahorita mismo. We're going to have to wait for it. Vamos a tener que esperarlo. The author of Hebrews is communicating that message right here. El autor de Hebreos está comunicando ese mensaje justo aquí. So, in this first quotation, and you might want to open your Bibles En esta primera cita, y quizá quieran abrir sus Biblias, to Hebrews chapter 1, a Hebreos capítulo 1, and you'll see some of your Bibles might have quotations from the Old Testament y podrás ver que algunas de sus Biblias tendrán citas del Antiguo Testamento set aside in a different font. que están puestas en una letrita distinta, So you can see when a quotation is happening. para que puedas ver cuando está sucediendo una cita. So, verse 5. El verso 5. To which of the angels did God ever say, Porque a cuál de los ángeles Dios jamás le dijo, you are my son. tú eres mi hijo, Today I have begotten you. hoy te he engendrado. That is a quotation from Psalm 2:7. Esa es una cita del Salmo 2:7. That is a psalm that is thanking God for the king. Ese es un salmo que le está agradeciendo a Dios por un rey. It's a great picture of what I was saying a moment ago. Es una gran imagen de lo que estaba diciendo hace un momento. This is a statement of honor for the king. Esa es una declaración de honor para un rey. God is saying, I so value you. Dios está diciendo, te valoro tanto, It's like you're my son. es como si fueras mi hijo. And on the day of your installation as king, Y en el día de tu instalación como rey, in your inauguration ceremony, en tu ceremonia de inauguración, when you're being anointed with oil, cuando estás siendo ungido con aceite, it's like you're being born as my son. es como que estás naciendo como mi hijo. But notice how that is all metaphor. Pero fíjense cómo eso es metafórico todo. You're like the son of God. Eres como el hijo de Dios. But when the author of Hebrews says this about Jesus, Pero cuando el autor de Hebreo dice esto acerca de Jesús, it's totally true es totalmente cierto. because he's already established Porque ya ha establecido that Jesus has been with God forever. que Jesús ha estado con Dios por siempre. As long as the Father has existed, Mientras ha existido el Padre, so too has the Son. también ha existido el Hijo.
He is always the Son of God, Siempre es el Hijo de Dios. in truth, En verdad, not just metaphor. no solamente metáfora. But there's something else happening. Pero hay algo más que sucede. The author is imagining an event in time El autor está imaginando un evento en el tiempo. because the eternal Son of God Porque el Dios, el Hijo eterno de Dios, also became human, también se hizo humano. made purification for sins, Hizo purificación por los pecados. died for us, Murió por nosotros. rose again, Se levantó de nuevo and then took his seat at the right hand of God. y luego tomó su lugar, su asiento a la diestra de Dios. When he took that seat, Cuando tomó ese asiento, he was installed as Son of God, fue instalado como Hijo de Dios, something he had always been, algo que siempre había sido, but now he was Son of God, pero ahora era Hijo de Dios King, y sacerdote, perdón, rey, after he had done this work with sin. después de haber hecho esta obra con el pecado. Do you see how he's Son of God in two ways? ¿Ves cómo Él es Hijo de Dios en dos formas? Eternally, Eternamente, but also now as the King pero ahora también como el Rey, who has won back God's kingdom, que ha ganado de vuelta el reino de Dios, established peace establecido la paz, because he's defeated death and sin. porque Él ha vencido la muerte y el pecado. He is King eternally Él es Rey eternamente and now King in time y ahora Rey en el tiempo because of the work he's done. por la obra que Él ha hecho. So the readers of Hebrews would say, wow, Así que los lectores de Hebreos decían, wow, he is Son of God forever, Él es Hijo de Dios por siempre and now he's also Son of God y ahora también es Hijo de Dios in the ways we've thought about it en las maneras que nosotros pensábamos en ello, as the King como el Rey who represents us before God. que nos representa delante de Dios. Now, I won't take so long on every quotation. No voy a durar tanto con cada cita. As you keep reading, you see a reiteration, a confirmation of that first point. Mientras sigues leyendo, ves una confirmación de ese punto. So Hebrews 5, Así que Hebreos 5, sorry, 1:5. 1:5. You are my son, Eres today mi I hijo. have begotten you. Hoy te he engendrado. And then again, I will be to him as a father, Y una vez más, yo seré a él como un padre and he will be to me as a son. y él será para mí como un hijo. Notice where this quotation comes from. Noten de dónde viene esta cita. 2 Samuel 7. Segunda de Samuel 7. This is the very place Este es el mismo lugar where God first makes the promise to Donde- David's descendant. Dios hizo primeramente la promesa a la descendencia de David. God says, you will always have one of your descendants on the throne. Dios le dijo, siempre tendrás uno de tus descendientes sobre el trono. I will be a father to him. Voy a ser padre para él He will be a son to me. y él será un hijo para mí. And the people saw that a little bit, Y la gente vio eso un poco and they hoped for that to happen again. y esperaban que esto sucediera otra vez. And now, with Jesus' reign at God's right hand, Y ahora con el reino de Jesús en la diestra de Dios, it has happened in truth ha sucedido en verdad, forever. por siempre. Because ¿Por qué? Jesus is a descendant of David. Jesús es un descendiente de David. As the author of Hebrews will say later in the letter, Como como el autor de Hebreos diría después en la carta, in his humanity, Jesus comes from the tribe of Judah. en su humanidad Jesús viene de la tribu de Judá. He's in the line of David. Él está en la línea de David. He's the fulfillment of this promise. Él es el cumplimiento de esta promesa. But what they didn't anticipate Pero lo que no anticiparon is that the one in the line of David, es que aquel en la línea de David, fully human, totalmente humano, fully within the people of Israel, totalmente dentro del pueblo de Israel, would also be fully God. también iba a ser totalmente Dios, completamente. And therefore would be able to sit on this throne Y por lo tanto iba a ser capaz de sentarse en el trono forever. por siempre. Because he's eternal God, Porque Él es Dios eterno and because in his y humanity, porque en su humanidad, through death and a resurrection, través de la muerte y la resurrección, he had defeated death había vencido la muerte and would never die again. y nunca moriría otra vez.
The hope of the people of Israel for centuries La esperanza del pueblo de Israel por siglos has now come to fruition in the reign of Jesus. ahora ha llegado a cumplimiento en el reino de Jesús. When the people hear these verses Cuando la gente escucha estos versos and hear the author say they are fulfilled, y dice que el autor dice que están cumplidos, can you imagine the peace that they might feel? puedes imaginarte la paz que podían sentir. They had been longing for a king, Habían estado anhelando un rey and now they had a king who could never be defeated again. y ahora tenían un rey que ya no iba a poder ser vencido jamás. If they were persecuted, and they were, Si ellos eran perseguidos, y si lo eran, the author is assuring them right at the beginning el autor les está asegurando desde el principio that they are connected to one que ellos están conectados con aquel who has ultimate victory. quien tiene la máxima victoria. So whatever difficulties they experience, Así que cualquier dificultad que experimenten, they know the end of the story. ya conocen el final de esa historia. That their Lord Jesus Que su Señor Jesús will reign forever. reinará por siempre. I think that is a very powerful way Creo que esa es una manera muy poderosa to give real encouragement de dar un verdadero ánimo to a beleaguered community. a una comunidad maltratada. We can look at a few more. Skip Well- over then Podemos ver unas pocas más. Sigan adelante entonces to the fifth quotation, a la quinta cita. and this appears in Hebrews 1:8. Y esta aparece en Hebreos 1:8. This is from Psalm 45. Esta es del Salmo 45. This is another psalm written in praise of the king. Este es otro salmo escrito en alabanza al rey. And this one is kind of fun Y esta es medio divertida because it imagines the king's marriage ceremony. porque se imagina la ceremonia de matrimonio del rey. There are sections that talk about the beauty of the queen. Hay secciones que hablan acerca de la belleza de la reina. But this section Pero esta sección is proclaiming the throne of the king. está proclamando el trono del rey. Your throne, O God, is forever and ever. Tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre. Let's pause for a moment. Pausemos un momento. In this psalm, En el Salmo, written to the king, escrito al rey, the psalmist addresses the king el salmista se dirige al rey as God. como Dios. That's weird. Es raro. The people of Israel El pueblo de Israel did not think that their king was divine. no pensaban que su rey fuera divino. You know, this happened for the Egyptians. Esto sucedía con los egipcios, por ejemplo. They thought their pharaohs were divine. Ellos pensaban que los faraones eran divinos. This is another example Este es otro ejemplo of a term de un término that is meant as an honor. que se tiene como un honor. The people are saying, El pueblo está diciendo, we so value you, king. te valoramos tanto, oh rey. We know God has chosen you. Sabemos que Dios te ha escogido. We want to address you as our sovereign. Queremos dirigirnos a ti como nuestro soberano. And so they address him as God. Así que se dirigen a él como Dios. But the context of the time, Pero el contexto del tiempo, they knew that he wasn't really God. ellos sabían que no era realmente Dios. But now, Pero ahora, the author of Hebrews el autor de Hebreos is using this psalm está utilizando el Salmo for Jesus, para Jesús, whom he's proclaimed truly as God. a quien ha proclamado totalmente como Dios, verdaderamente como Dios. And so now the term fits. Y ahora el término casa o le queda bien. It is right to say to Jesus the King, Es correcto decirle a Jesús el Rey, you are God. tú eres Dios. And he goes on. Y sigue adelante. The staff of righteousness is the staff of your kingdom. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. You've loved righteousness and hated lawlessness. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. God, your God, has anointed you Dios, tu Dios, te ha ungido with the oil of gladness con óleo de alegría among your companions. entre tus compañeros. He basically is saying, Y básicamente está diciendo, Jesus is a good king. Jesús es un buen rey. He is just Él es justo and righteous, y hace justicia. and his kingdom is a place of celebration. Y su reino es un lugar de celebración. One more quotation here. Skip down near the end. Una cita más, vayan hasta casi el final. Hebrews 1:13. Hebreos 1:13.
To which of the angels has God ever said, ¿Y a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, sit at my right hand siéntate a mi diestra, until I might place your enemies hasta que ponga a tus enemigos under your feet bajo tus pies, as a footstool? como estrado? Psalm 110 is also addressed Salmo 110 también se dirige al rey, to the king of Israel. al rey de Israel. And it is the most quoted psalm in all of the New Testament. Es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Almost every author of the New Testament quotes it Casi todos los autores del Nuevo Testamento lo citan or alludes to it. o hacen alusión a él. And they probably do so Y quizá lo hacen because Jesus himself quotes it. porque el mismo Jesús lo cita. Do you remember this story? ¿Recuerdan la historia? Jesus is talking with the Jewish leaders, Jesús está hablando con los líderes judíos and he appeals to this psalm, y él apela a este salmo and he asks, y pregunta, how can David call his descendant Lord? ¿cómo puede David llamarle a su descendiente Señor? Because at the beginning of the psalm, Porque al principio del salmo, David, the psalmist, David el salmista refers to his descendant, his se child, refiere a su descendiente, a su hijo, as Lord. como Señor. And that would be odd for their society. Y eso era raro para su sociedad, Maybe ours too. quizá para la de nosotros también. I don't call my children Lord. Yo no le digo a mis hijos Señor. And so Jesus presents a puzzle Así que Jesús presenta este laberinto To the de Jewish rompecabezas leaders. para los líderes judíos. How can David call his descendant Lord? ¿Cómo puede llamar David a su descendiente Señor? How can he give honor to his child who will come after him? ¿Cómo puede darle honor a su hijo que va a venir después de él? And they can't solve the puzzle. Y no pueden resolver este acertijo. Jesus is showing them that this psalm Jesús les está mostrando que este salmo is about him. es acerca de él. He is the descendant of David Él es el descendiente de David as a human, como humano, but as God, pero como Dios, he is David's Lord él es el Señor de Dios, and has de David, always existed before him. y siempre ha existido antes de él. And because of that conversation, Y por esa conversación, early Christians pay attention los cristianos primitivos ponían atención, and they go read Psalm 110 iban y leían el Salmo 110. and say, it's Sí. about Jesus. Se trata de Jesús. And so this is the final citation in this chapter Así que esta es la cita final en este capítulo, that God has said to Jesus, que Dios le ha dicho a Jesús, sit at my right hand, siéntate a mi diestra, and someday everything will be under your feet. y un día todo va a estar bajo tus pies. As he said at the very beginning of the chapter, you will inherit all things. Como decía al principio del capítulo, vas a heredar todas las cosas. So, Así in these que- citations, En estas citas, they all, in their original context, todos bajo su contexto original, are about the king of Israel. son acerca del rey de Israel, And now the author is saying y ahora el autor está diciendo, they're pointing to Jesus. están apuntando a Jesús. He is the king we've been waiting for. Él es el rey que hemos estado esperando. But there are a few other citations Pero hay otras citas that, in their original context, que en su contexto original are not about the king, no son acerca del rey, but are about God. sino acerca de Dios. Let's go back Volvamos to verse 6 al verso 6 of chapter 1. del capítulo 1. The author says, El autor dice, whenever he leads the firstborn y cuando introduce o lleva al primogénito into the world, al mundo, God says, Dios dice let all the angels of God worship him. que todos los ángeles de Dios le adoren. This is from Deuteronomy 32. Este es de Deuteronomio 32. This is a long song Este es un canto largo, salmo, that Moses is singing que Moisés está cantando before the people of Israel. delante del pueblo de Israel. And in this psalm, Moses is praising God. Y en este salmo Moisés está alabando a Dios. So the author has taken a song about God Así que el autor ha tomado un canto acerca de Dios. and said this song is rightly said about Jesus. Este canto se dice correctamente acerca de Jesús. This is a big deal. Este es un asunto importante. The people of Israel El pueblo de Israel believed there is only one God. creía que había solo un Dios. They did not worship the gods of their land. No adoraban ellos los dioses de su tierra. They were not idolaters. No eran idólatras.
Worship was due to God alone. La alabanza era dada solo a Dios. So this is a radical thing. Así que esto es algo radical. The author of Hebrews says this worship of God El autor de Hebreos dice, alabanza de Dios is rightly given to Jesus. es dada con justicia a Jesús. This guy who walked around Galilee for several years. Este individuo que caminó por Galilea algunos años. This human that many of our friends knew. Este humano que muchos de nuestros amigos conocieron. He is worthy of the praise given to God. Él es digno de la alabanza dada a Dios. Paul does the same thing. Pablo hace lo mismo. In Philippians 2, En Filipenses 2, he takes a passage from Isaiah toma un pasaje de Isaías, that is about every knee bowing before God, que es toda rodilla doblándose delante de Dios, and he says every knee will bow before Jesus. y dice toda rodilla se doblará delante de Jesús. If you've ever wondered how early Christians Si te has preguntado alguna vez cómo algunos los cristianos del principio moved from thinking about God as one se movieron o fueron de pensar en Dios como uno solo to thinking about God as three in one, a pensar en Dios como tres en uno, monotheism, one God, monoteísmo, un Dios, to Trinity, a Trinidad, three in one, tres en uno, it's passages like this. es pasajes como este. The praise due to the one God La alabanza que se le debía dar a un Dios solamente is rightly given to Jesus from Nazareth. es justamente dada a Jesús. He is God. Él es Dios. In Perdón. If we flip over to verse 10, Si vamos al verso 10, this happens again. esto sucede otra vez. This citation is from Psalm 102. Esta cita es del Salmo 102. This is a creation psalm Es un salmo de creación, where the psalmist is praising God for the beauty of creation. donde el salmista está alabando a Dios por la belleza de la creación. Hear what it says. Escuchen lo que dice. You at the beginning, Lord, Tú al principio, Señor, laid the foundations of the earth. pusiste el fundamento de la tierra. The heavens are the works of your hand. Los cielos son obra de tus manos They will be changed, y cambiarán, but you will remain. pero tú permanecerás. This psalm both praises God for creating at the beginning Este salmo honra o alaba a Dios por la creación al principio and proclaims that God will exist forever. y proclama que Dios existirá por siempre. But the author takes this psalm Pero el autor toma este canto and says we can say it about Jesus. y dice, lo podemos decir de Jesús. He was with God when God was creating. Él estaba con Dios cuando Dios estaba creando. It's right for us to say that Jesus of Nazareth laid the foundations of the earth. Es justo que nosotros digamos que Jesús de Nazaret estableció los fundamentos de la tierra. This is a radical statement. Es una declaración radical. And again, Paul does this as well. Y una vez más, Pablo también hace esto. But the author of Hebrews does it in a particularly strong way. Pero el autor de Hebreos lo hace de una manera particularmente fuerte. Paul will take statements from Isaiah Pablo toma declaraciones de Isaías and say these were written about God, y dice, esto fue escrito acerca de Dios and now they're written about Jesus. y ahora son escritas de Jesús. But notice how the author of Hebrews does it. Pero fíjense cómo el autor de Hebreos lo hace. Who is speaking all of these citations in Hebrews 1? ¿Quién está hablando todas estas citas en Hebreos 1? God. Dios. At the beginning, Al God principio, has said. Dios ha dicho. When he leads the firstborn into the inhabited world, God says. Cuando lleva al primogénito al mundo habitado, Dios dice. To which of the angels has God ever said? ¿A cuál de los ángeles Dios ha dicho jamás? The author of Hebrews portrays God the Father El autor de Hebreos presenta a Dios el Padre as speaking the praise that was given to him como hablando la honra que había sido dada a él, to God the Son. a Dios el Hijo. God the Father Dios el Padre is praising God the Son está alabando a Dios el Hijo as God. como Dios. It's God who has proclaimed the Son's identity. Es Dios quien ha proclamado la identidad del Hijo. This is something they believed. Es algo que ellos creían. But now the author of Hebrews has gone back to the scriptures Pero ahora el autor de Hebreo ha vuelto a las Escrituras and said, let's listen. y ha dicho, escuchemos.
to what God lo que Dios says about God, dice acerca de Dios, that Jesus is worthy of all praise. que Jesús es digno de toda alabanza. So the author has taken these statements about the king of Israel Así que el autor ha tomado estas declaraciones acerca del rey de Israel and says they apply to Jesus. y dice aplican a Jesús. And he has taken statements about God Y ha tomado declaraciones acerca de Dios and said they apply to y Jesus. dice que esas aplican a Jesús. Do you see how the author is constructing how we understand Jesus? Puedes ver cómo el autor está construyendo la manera en la que pensamos de Jesús. He is the fully human king Es el rey totalmente humano and he is fully God. y él es totalmente Dios. And it says so in the Old Testament. Y dice así en el Antiguo Testamento. In fact, God says so in the Old Testament. De hecho, Dios lo dice en el Antiguo Testamento. In America, we have a phrase, En Estados Unidos tenemos una frase. mic drop. ¿Soltar el micrófono? Like Soltar when you el make a micrófono. really good point. Como cuando das off the una mic. declaración así bien importante y sueltas el micrófono. This feels like a mic drop moment. Esto se siente como un momento de tirar el micrófono. Who could disagree? ¿Quién puede estar en desacuerdo? Who could disagree that our Lord Jesus ¿Quién puede estar en desacuerdo que nuestro Señor Jesús is fully God es totalmente Dios, completamente fully Dios king. y completamente Rey and worthy of all praise? y digno de toda alabanza? A little bit of an addendum then. Un poquito de resumen o adendum. Scholars of Hebrews have asked this question, Los estudiosos de Hebreos han hecho esta pregunta and it has to do with verse 4. y tiene que ver con el verso 4. To which of the angels has God ever, let me start over. He has become much better than the angels Él ha sido hecho más superior que los ángeles, to the degree that he has inherited al grado que él ha heredado a better name. un mejor nombre. The author says Jesus is better than the angels El autor dice que Jesús es mejor que los ángeles because he has a better name. porque tiene un mejor nombre. And so scholars have asked, Así que los estudiosos han preguntado, what is that name? ¿cuál es ese nombre? Well, the next verse El próximo verso says, dice, you are my son. tú eres mi hijo. So son seems to be an option for that name. Así que hijo puede ser una opción para ese mejor nombre. And we've just talked about Y acabamos de hablar how son of God means king cómo hijo de Dios significa rey and son of God means eternal God. e hijo de Dios significa Dios eterno. But here's the problem. Pero aquí el problema Is son someone's name? es hijo el nombre de alguien. I don't call my sons son all the time. Yo no le digo a mis hijos hijo todo el tiempo. They have names. Tienen nombres. Son is a relationship, Hijo es una relación, not really a name. no realmente un nombre. So there are better options. Así que hay mejores opciones. Because Jesus is the Son of God, Porque Jesús es el Hijo de Dios. God addresses him with other names. Dios se dirige a él con otros nombres. And I've already mentioned one of them. Y ya mencioné uno de ellos. In verse 8, En el verso 8, God says to the Son, Dios le dice al Hijo, your throne, O God, tu trono, oh Dios, is forever and ever. es por siempre y para siempre. And that term, O God, Y ese término, oh Dios, is a term of address. es un término para dirigirse. God calls the Son God. Dios le llama al Hijo Dios. If we move to verse 10, Y nos vamos al verso 10. God says to the Son, Dios le dice al Hijo, you at the beginning, Lord. tú en el principio, Señor. God the Father calls God the Son Lord. Dios el Padre le llama a Dios el Hijo Señor. You know something cool about the term Lord? ¿Sabes algo bien interesante, suave acerca del término Señor? In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the name of God el nombre de Dios is so holy, es tan santo often Jewish people won't say it. que a menudo los judíos no lo mencionan. And so when they see the name of God, Así que cuando ven el nombre de Dios, the name given to Moses at the burning bush in el nombre Exodus 3, se le dio a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, instead of saying God's name, en vez de decir el nombre de Dios,
they supply the word Lord. Ellos cambian la palabra Señor. And so when a reader of this text Así que cuando un lector de este texto sees the term Lord, ve el término Señor, they know that's a way of referring saben que es una manera de referirse to God's holy name. al nombre santo de Dios. So God the Father Así que Dios el Padre has called God the Son God, le ha llamado al Hijo, al Dios Hijo, Hijo, and God the Father y Dios el Padre has called God the Son ha llamado al Dios Hijo Lord, Señor, which is a way of referring to God's holy name. que es una manera de referirse al nombre santo de Dios. I think this is the answer to the question. Así que creo que esta es la respuesta a la pregunta. What name is better than the angels? ¿Qué nombre es mejor que el de los ángeles? Only the holy name of God. Solo el nombre santo de Dios. What name is worthy that all would bow down before him? ¿Qué nombre es digno de que todos se arrodillen delante de él? Only the name of God. Solamente el nombre de Dios. And God the Father has said, Y Dios el Padre ha dicho, God the Father who is jealous for worship, Dios el Padre que es celoso de la adoración, and again, that's not because God is mean, y eso no quiere decir que Dios sea malo, but God knows that only God is worthy of worship. pero Dios sabe que solamente Dios es digno de adoración. God says, let me tell you a truth. Dios dice, déjenme decirles una verdad. My son has always been with me eternally. Mi Hijo ha estado conmigo siempre eternamente. My son is the radiance of my glory, Mi Hijo es la radianza de mi gloria, the very imprint of my being. la imagen de mi ser. My son shares my holy name. Mi Hijo comparte mi nombre santo. And that is the name Y ese es el nombre that makes him better than the que lo angels. hace mejor que los ángeles. Praise God. Praise God. Gloria a Dios. There's one more piece here that I found we as modern readers need a little help with. Hay otro pedazo aquí que me encontré que nosotros como lectores modernos necesitamos un poquito de ayuda. Did you notice how many times in this chapter ¿Se dieron cuenta cuántas veces en este capítulo I've mentioned angels? he mencionado a los ángeles? At many points, En muchos puntos, the author is comparing the son el autor está comparando al Hijo with angels. con ángeles. I'm not sure of your context, No estoy seguro de tu contexto, but in my church, pero en mi iglesia we don't think about angels much. no pensamos mucho de los ángeles. Maybe we should, but we don't. Quizá deberíamos pensar más en ellos, pero no. And normally my students don't think much about angels. Y normalmente mis estudiantes no piensan mucho de los ángeles. So when they read Hebrews 1, Así que cuando leemos Hebreos 1, they ask, nos preguntan, why does this author care so much about ¿por angels? qué este autor se interesa tanto en los ángeles? It's a good question. Es una buena pregunta. And there are several answers. Y hay varias respuestas. Some scholars have wondered, Algunos estudiosos se han preguntado, were these early Christians tempted ¿estaban estos cristianos del principio tentados to worship angels? a adorar ángeles? In their culture, En su cultura, many people mucha gente thought much about the supernatural, pensaba mucho en lo sobrenatural, about angels and demons, acerca de los ángeles y demonios, about the forces in the world they could not see with their eyes. acerca de las fuerzas en el mundo que no podían ver con sus ojos. And so maybe they had been tempted to worship angels, Así que quizá habían sido tentados a adorar ángeles, but the author of Hebrews says, don't worship them. pero el autor de Hebreos dice, no los adores a ellos, There's someone better. hay alguien mejor. Jesus is better than the angels. Jesús es mejor que los ángeles. Maybe this is true, Quizá esto es cierto, especially if they had come from a Gentile context especialmente si habían venido de un contexto gentil, where there was more temptation to worship donde había más tentación de adorar or try to please o de tratar de complacer these angels and demons. a estos ángeles y demonios. But this does not seem to be a temptation Pero esto no parece ser una tentación for Jewish people. para la gente judía, pueblo judío. When they read the scriptures of Israel, Cuando leen las escrituras de Israel, they know that angels are important, saben que los ángeles son importantes, but only God is worthy of worship. pero solamente Dios es digno de adoración. And so if this community knows enough about the Old Testament Así que si esta comunidad sabe lo suficiente acerca del Antiguo Testamento, that the author can quote it all the time, que el autor puede citarlo todo el tiempo, they're
probably not worshiping angels. Probablemente no estén adorando ángeles. Many early Christians Muchos cristianos de primitivos and Jews of this y time judíos de este tiempo believed that when they came to worship, creían que cuando se juntaban a adorar, they were worshiping in the presence of angels, estaban adorando en la presencia de ángeles, but they knew not to worship the angels. pero ya sabían que no debían adorar a los ángeles. So this is probably not a great option. Así que probablemente no es una buena opción. Let me suggest a second. Déjenme sugerir una segunda. If we skip forward just a little bit, Si nos adelantamos un poquito, I want you to look at Hebrews 2:2. quiero que vean Hebreos 2:2. The author says there El autor dice ahí, about the law, the word, acerca de la ley, la palabra, that it was spoken through angels. que fue hablada a través de ángeles. If we were to read the rest of that chapter, Si leemos el resto de ese capítulo, we would realize that he's talking about the law of God. nos vamos a dar cuenta que él está hablando acerca de la ley de Dios. The law of God given on Mount Sinai, La ley de Dios dada al monte Sinaí, the Ten Commandments, los 10 mandamientos, where God tells the people of Israel how to live. donde Dios le dice al pueblo de Israel cómo vivir. If you go and read those passages in Exodus, Si vas y lees esos pasajes en Éxodo, God is giving the law to Moses, Dios le está dando la ley a Moisés and then Moses communicates the law to the y people. luego Moisés comunica la ley a su pueblo, gente. But in Jewish tradition, Pero en la tradición judía there are many writings from Jews that aren't in the Old Testament, hay muchas escrituras de judíos que no están en el Antiguo Testamento, but they were influential in the first century. pero tenían influencia en el primer siglo. Jews had come to believe Los judíos se habían llegado a creer that God is so holy que Dios es tan santo that when God gave the law to que Moses, cuando Dios le dio la ley a Moisés, God had to hand the law through angels. Dios tuvo que entregar la ley a través de ángeles. God was too holy to be right next to Moses. Dios era demasiado santo para estar enseguida de Moisés. And this is a widespread tradition. Y esa es una tradición muy esparcida. Paul quotes it too in Galatians, Pablo la cita también en Gálatas, that the law of God was given through angels. que la ley de Dios fue dada a través de ángeles. Now, if Jews believed that the first covenant, the law at Sinai, was given through angels, Ahora, si los judíos creían que la primera ley, el pacto, había sido dada a Moisés a través de ángeles, and the author of Hebrews is going to talk about a new covenant, y el autor de Hebreos va a hablar acerca de un nuevo pacto, a new law that God will give, una nueva ley que Dios dará, and he gets this idea from Jeremiah, y él agarra esta idea de Jeremías, then what if he is preparing the way ¿y qué tal si está preparando el camino for that argument about the new law? para el argumento de la nueva ley? He's saying Él the está first law diciendo, la primera ley was given through angels, fue dada a través de ángeles, but Jesus is better than the angels, pero Jesús es mejor que los ángeles, and he is going to give us a new law. y él nos va a dar una nueva ley. He compares Jesus with the angels Él compara a Jesús con los ángeles so that he can compare the two covenants. para poder comparar los dos pactos. The first covenant, which is El good, primer pacto que es bueno, but the new covenant, which is better. pero un nuevo pacto que es mejor. One given through angels, Una dada a través de ángeles and the new covenant given through Jesus. y el nuevo pacto dado a través de Jesús. He's getting ready for his argument about the law. Él está alistándose para su nuevo argumento, discusión de la ley. That seems like a pretty good option Parece una muy buena opción. for why he cares so much about the angels. Pero ¿por qué le interesan tanto los ángeles? There's another suggestion, Hay otra sugerencia, and these can work side by side. y esto puede trabajar lado a lado. Ancient people, especially Jews, Las personas antiguas, especialmente los judíos, saw the world in a hierarchy, veían el mundo en una jerarquía, a chain of being. una cadena de seres. And of course, Y por supuesto, God is at the top. Dios está arriba. And right below God are angels, Y justo debajo de Dios están los ángeles, these messengers, estos mensajeros, these who worship around God's throne. estos que adoran alrededor del trono de Dios. And then humans, Y luego los humanos, and then animals, y luego los animales, and then plants, y luego las plantas, and then rocks, y luego las rocas. like that. Así, de esa manera. But God, Pero Dios, for Jews,
para los judíos, is the only one who is eternal. es el único que es eterno. God is creator, Dios es creador and everything else is creation. y todo lo demás es creación. Even though angels are beautiful and important, Aunque los ángeles son hermosos e importantes, passages of the Old Testament pasajes del Antiguo Testamento make clear dejan en claro that God created angels. que Dios creó a los ángeles. So notice what the author of Hebrews might be doing. Así que fíjense qué es lo que podía estar haciendo el autor de Hebreos. He's like, you know that guy Jesus ¿Conocen este individuo Jesús? that you heard about, that did miracles, Que ustedes han escuchado, que hizo milagros, that died and rose que again? murió y se levantó otra vez. Guess what? ¿Adivina qué? He's better than the Él angels. es mejor que los ángeles. And if you put someone better than the Y angels, si pones a alguien mejor que los ángeles, the only location where you're putting them el único lugar donde lo estás poniendo is with God. es con Dios. It's a way of saying Es una manera de decir that though Jesus is human, que aunque Jesús es humano, he is creator as God Él is. es creador como lo es Dios. He's above the angels. Él está por encima de los ángeles. By saying he's better than the angels, Al decir que es mejor que los ángeles, the author is saying his ontology, his being, Él está diciendo que su ontología, su ser, is on the God side of the line. es el del lado de la línea de Dios. So that's why he Por needs to eso es. compare him Que se necesita compararle with angels. con los ángeles. There's one more. Hay una más. Authors of the New Testament, Los autores del Nuevo Testamento, you see this clearly in Peter. lo ves claramente en Pedro. Imagine that the angels, Se imagina que los ángeles, although they're around God's throne, aunque están alrededor del trono de Dios, that they're actually jealous of humans que tienen de hecho celo de los humanos. because ¿Por qué God the Son Dios el Hijo did not become an angel, no se hizo ángel, but became one of us. sino que se hizo uno de nosotros? God took on flesh. Dios tomó carne. So another way that the eternal Son of God Así que otra manera que el Hijo eterno de Dios is better than the angels es mejor que los ángeles is because he became human, es porque se hizo humano and that was God's plan for salvation. y ese era el plan de Dios para la salvación. In order to say more about that, Para poder decir algo más de esto, we need to wait for chapter 2. vamos a necesitar esperar el capítulo 2. But I think we can clearly conclude Pero yo creo que podemos concluir claramente that Hebrews chapter 1 que Hebreos capítulo 1 is one of the most powerful places es uno de los lugares más poderosos in all of the New en Testament todo el Nuevo Testamento that affirms Jesus of Nazareth que afirma a Jesús de Nazaret is divine, como que es divino. is fully God. Él es completamente Dios. He is eternal Él es eterno and has entered into time. y ha entrado al tiempo. He is the Messiah King Él es el Rey Mesías we've been waiting for, que hemos estado esperando and he is worthy of the name of God, y Él es digno del nombre de Dios, above the angels in every way. por encima de los ángeles en toda forma. Early Christians, Los primeros cristianos, when they were trying to understand cuando estaban tratando de entender how is it that God cómo es que Dios could take on flesh, podía tomar la carne, they went to John 1. iban a Juan 1, The Word was with God, el verbo estaba con Dios and the Word dwelt among us. y el verbo habitó entre nosotros. They went to Colossians 1, Iban a Colosenses 1, that Jesus is the image of God, que Jesús es la imagen de Dios, and they went to Hebrews 1, e iban a Hebreos 1, that Jesus bears the name of God. que Jesús lleva el nombre de Dios. The powerful thing about Hebrews, then, Lo poderoso de Hebreos entonces, in this grand proclamation of Jesus' divinity, en esta grandiosa proclamación de la divinidad de Jesús, is that as soon as we turn the page to chapter 2, es que en cuanto volteamos la página al capítulo número 2, the author will present just as strong an argument el autor presentará un argumento igual de fuerte that Jesus is fully human. que Jesús es completamente humano. And the church has struggled to hold these things together. Y la iglesia ha batallado para mantener estas dos cosas juntas.
There are times that people have imagined Jesus as a good teacher, Hay ocasiones en las que la gente se ha imaginado a Jesús como un buen maestro, but not fully God. pero no completamente Dios. And then there are times Y luego hay ocasiones where people believe that Jesus is God, donde la gente cree que Jesús es Dios, but they're nervous about saying pero están nerviosos acerca de decir that he gets involved in the messiness of humanity. que se involucra en el desastre de la humanidad. Hebrews holds both together Hebreos mantiene a los dos juntos, right next to each other. uno enseguida del otro. And this is the reason Y esta es la razón that the early Christians knew que los primeros cristianos sabían Hebrews had to be in our Bible, que Hebreos tenía que estar en nuestra Biblia, because it helps us see the fullness of who Jesus is. porque nos ayuda a ver la totalidad de lo que es Jesús. And I'm going to stop there Y voy a detenerme ahí and see if there are any questions y ver si hay have preguntas come earlier. 'Cause que han llegado. Not yet. No. Okay. Oh, muy bien, Got muy it. bien. Got it. Okay. Well, this is, I think I've given you enough content to think about, and I hope prepared the way for our study of Jesus' humanity. Creo que les he dado suficiente contexto para pensar las cosas y que les he preparado el camino para pensar en la humanidad de Jesús. My recommendation Mi recomendación over the afternoon time en el tiempo de la tarde is that you might want to read two passages, es que quizá quiera leer dos pasajes, Hebrews 2 Hebreos 2 and Psalm 8. y Salmo 8. Psalm 8 praises God Salmo 8 alaba a Dios for making humans, por hacer a los humanos and it is that passage y es ese pasaje that the author of Hebrews que el autor de Hebreos is preaching about está predicando in Hebrews 2. en Hebreos 2. I look forward to seeing you this evening. Espero con ansia verles esta tarde.